Bueno, hola a todo el mundo. Gracias por la invitación y a todos los que estáis aquí por haber venido a aguantar lo que os voy a contar. Bien, yo lo que quiero añadir a lo que ya han contado un poco es el aspecto de cómo ha influido las técnicas digitales y cómo han modificado o han complementado esa forma de trabajar que había hasta ahora en la ilustración. Antes de nada me gustaría saber, ¿podría levantar la mano? ¿Alguien ha usado alguna vez Illustrator? Bien. ¿Y Photoshop? Bien. ¿Y alguien no ha dibujado nunca nada? O sea, todo habéis dibujado, ¿no? Bien. Vale, entonces eso es lo importante. Lo demás da igual, ¿vale? Bien, es un poco... yo quiero dar un enfoque, sobre todo, para saber cómo el ilustrador, a la hora de afrontar la ilustración, cuál es la técnica que más le puede interesar, ¿no? Al fin y al cabo, el producto final va a ser un dibujo. La técnica en sí no importa y con cualquier técnica se podría conseguir más o menos el mismo resultado. Pero sí es verdad que hay unas técnicas más eficientes que otras según el objetivo que queremos lograr, ¿no? Bien. Hay una forma de abarcarlo que sería el dibujo vectorial, conocido siempre sobre todo por la publicidad y el diseño, pero que en ilustración científica, sobre todo en infografía, tiene grandes cualidades. Bueno, aquí he puesto Ivan Sutherland, que fue la primera persona que consiguió hacer un vector en una pantalla. O sea, inventó la ilustración vectorial y eso era su tesis doctoral. Sketchpad se llamaba. Bien, para que entendamos un poco a qué me estoy refiriendo con esto de vectorial, es muy sencillo. Por eso había preguntado que si conocéis Illustrator. En realidad sirve Corel o cualquier programa que sea de ilustración vectorial. Para los que no lo conozcan, esta forma de trabajar, nosotros pinchamos, ¿no? Y a la hora de crear una línea, se genera un punto y cuando soltamos, el ordenador es el que está creando esa línea. Nosotros solo hemos creado dos puntos, el inicial y el final, y él ha hecho todo el dibujo intermedio. Eso no debemos interpretarlo como algo lógico, que hasta ahora eso no era lógico para un dibujante tradicional, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto? Que bueno, lo que estamos viendo es un efecto óptico, porque si yo muevo el punto de sitio, uno de los puntos, la línea, no se está moviendo la línea, sino que se está refrescando la conexión que hay entre esos dos puntos. ¿Qué cualidades tiene esto? Bueno, pues que da igual la distancia que haya entre los puntos, porque tú solo has creado dos puntos. Da igual que sea como esta aula de grande, que la línea siempre es perfecta, porque la está creando el ordenador. En otras palabras, si por ejemplo yo dibujo un rectángulo, voy a montarlo así para que lo veáis mejor. Lo que quiero que entendáis es que si lo redibujásemos, por muy grande que lo hagamos, nunca se deteriora la imagen. Porque el ordenador se encarga de redibujar, da igual las distancias que haya entre esos dos puntos. Lo mismo pasa con los rellenos. Entonces, esto siempre se usa en publicidad porque nunca sabes el tamaño que va a tener tu ilustración, ¿no? Pero otra cosa que genera es una limpieza. Digamos que en la ilustración ciertas calidades a nivel de divulgación o de docencia o de entender la estructura de una forma producen un ruido, demasiada información, que lo que hace es que nos cueste más entenderla, ¿no? El uso de dibujo infográfico nos ayuda a escoger la información que queremos dar y rechazar a nivel visual cualquier cosa que pueda crear una confusión. Bien. ¿Sigo?
Bien, he traído esta libélula que está hecha por Fernando Correia, que es un profesor e ilustrador científico portugués y que es un referente, y lo tenéis aquí. O sea que, si podéis acercaros a sus talleres o algo, vamos, lo aconsejo. Bien, aquí un poco, en uno de sus trabajos, que explicaba cómo aprovechar esta forma de trabajo de la ilustración vectorial para definir perfectamente, ¿no?, los nervios de la libélula, ¿no? Bien, me gustaría, normalmente se asocia por esos colores planos que tiene, porque el trabajo habitual de la infografía sería esta. Esto es un buen trabajo hecho vectorialmente, con esta técnica, colores limpios, puros, todo bien definido, esquematizado. Tiene la funcionalidad en la infografía es muy importante. O sea, si no se transmite información, no sirve, por muy estética que sea, ¿no? Entonces, el dibujo vectorial nos ayuda bastante a sintetizar esa información. Eso no quiere decir que no se pueda conseguir realismo, pero claro, el realismo es relativo. Este árbol tan realista, al ampliarlo vemos realmente que no hace falta llegar a un detalle incluso natural para que se entienda, ¿no? O podemos llegar a un hiperrealismo absoluto. O sea, esto que estáis viendo está hecho con ilustración vectorial. ¿Tiene mucho sentido? No lo sé. Pero bueno, esto es una técnica que se llama Maya y que es un trabajo muy parecido al de 3D, donde cada puntito se le puede hacer un degradado. Claro, eso os he traído un ejemplo para que veáis la locura. Lo bueno de este gato, bueno, podríamos reproducirlo como esta fachada de grande y no perdería absolutamente nada de calidad. Normalmente no se utilizará para esto, pero sí quería desmentir que mucha gente dice que la ilustración vectorial no sirve para realismo. Bueno, aquí estoy viendo que sí. Bien, a veces interesa que simplemente se generen esquemas y a veces queremos que esa línea quede natural y realista. Hay una cosa importante. Cualquier acabado de la estética tradicional se puede reproducir digitalmente. Pero ahora veremos que hay cosas, aportaciones del mundo digital que no se pueden hacer tradicionalmente. Aquí, bueno, pues es una ilustración vectorial, o sea que también se puede trabajar con distintos grosores y anchos de línea y darle un acabado con una ilustración antigua, ¿no?, clásica. Pues para enfatizar a lo mejor los volúmenes, el cambio de grosor de la línea y todo eso. Bien, uno de los mayores usos que tiene a nivel científico, y creo que aquí algunos sois de medicina, ¿no? ¿O no? ¿Hay alguien de medicina? ¿Algún estudiante de medicina? ¿Sí? Bueno. ¿O biología o algo? ¿Sí? Bien, sería imposible aprender si viéramos directamente, por ejemplo, los tejidos así, ¿no? Bueno, en la facultad nos va educando al ojo a un especialista para que después, viendo una radiografía o viendo un esquema, pueda saber lo que hay. Pero hay que especializar mucho el ojo. Pero hasta que se llega a eso, es fundamental poder trabajar con esquemas simplificados que nos separen las estructuras realmente que se están estudiando. Pero aquí cuesta mucho ver, ¿no? Esa es una de las grandes utilidades de trabajo. Por ejemplo aquí, ¿no? Pues cualquiera que esté todos los días trabajando en esto y viendo ecografía o radiografía, pues sabe exactamente qué está pasando aquí. Para el que está empezando a estudiar, pues dice, bueno, aquí así a lo mejor me puedo enterar de algo más, ¿no? O si le pinto esa estructura encima, ¿no? Bien. Dibujo raster, que en realidad es el que conocemos todos, Photoshop. Este hombrecillo tan amable y tan simpático se llama Douglas Engelbart y lo que está sujetando es el primer ratón que se inventó, porque lo inventó él. Es como el durero del dibujo digital y os voy a explicar por qué. Porque inventa una cosa que se llama bitmapping.
que es lo que es la imagen raster. O sea, él piensa, igual que cuando Durero miraba a través de la cuadrícula, ¿no?, para descomponer la realidad en esos cuadraditos de información, él une esas tecnologías de cartografía y entiende que la realidad puede ser una matriz de puntitos donde en cada uno de ellos haya la información, pero solo una información, y una información de color. O sea, en cada cuadradito hay un solo color. Cuando a alguien le pregunta si sabe lo que es un píxel, la gente piensa en el cuadradito del píxel, pero piensa que es una unidad de medida, y no lo es. Por ejemplo, ¿perdón? Este móvil tiene los mismos píxeles que esa pantalla, pero el tamaño no es el mismo. Luego sería un error pensar que un píxel, que cada cuadradito de eso es una unidad de medida, no es una unidad de medida. Yo hago un cuadrado de 1 metro por 1 metro y es un píxel también. Es una información exclusivamente de color, un tono. Él consigue traducir todo eso y hacerle una cuadrícula exacta donde solo cabe un color en cada cuadrito y trasladarlo a información binaria y pasarlo al ordenador. ¿Ventajas de trabajar así? Bueno, todos conocemos el realismo que puedes conseguir en Photoshop con nada. Bueno, tampoco quiero perder tiempo, pero bueno, por hacer una línea igual que hemos hecho antes el otro. A ver, esta pantalla muy pequeñita. Bien. Quería señalar sobre todo algo que no puede hacer directamente la ilustración vectorial, porque como se trabaja, digamos que cada color tiene su definición, ¿no?, y sus límites, ¿no? Aquí no, aquí nosotros podemos trabajar, podemos cambiarle la... Incluso, pues bueno, digamos que la forma de trabajar en raster es lo mismo que... pincel mezclado, por ejemplo, ¿no? Es lo mismo que como se trabaja en... Aquí podemos incluso mezclar los tonos entre ellos, ¿no? Y un tercer color. Sería como trabajar un óleo o un acrílico. Entonces, esa velocidad a la hora de... Perdón. Bueno, no me quiero hacer mucho caso. A la hora de saturar los colores, de mezclarlos, ¿no?, entre ellos, lo mismo que con un pincel húmedo sobre seco, todas esas técnicas, aunque hay pinceles vectoriales, la forma de trabajar no es tan directa, ¿no? Bien, entonces podemos conseguir pues, ese realismo igual que en una ilustración tradicional. Con la diferencia, bueno, aquí enseño un poco el proceso y como esa virtud que tiene la malla para trabajar también es un mayor defecto. La ilustración raster solo se puede ver al tamaño que se ha creado. Si, en el momento que lo amplías, pues claro, la información se desvirtúa. Bien, la creación de pinceles es otra de las grandes ventajas. Fijaros, si yo... negro. Por el rato es que... Fijaros, el simple hecho de dibujar esa trama, ¿no? Pensemos que eso es, hemos visto con el microscopio o hemos analizado el pelo, la estructura general que tiene el pelo de un animal o algo, ¿no? Por ejemplo, pues esto podría ser un tipo de pelo rizado.
automáticamente ese esquema yo puedo convertirlo en un pincel y trabajar con él. Y después, lo que tiene la ilustración digital es que nos permite un control absoluto sobre esos pinceles. Por ejemplo, así muy rápido, por poner un ejemplo, yo podría hacer que esa dinámica de la forma, porque ahora mismo no es realista porque todos los pelitos, conforme pinto, van saliendo idénticos, ¿no? Del mismo tamaño, la misma postura y todo. Pero nosotros podemos controlar totalmente cómo ese pelo va cambiando su tamaño, que podríamos después controlar por la presión del lápiz. Podemos controlar la variación de ángulo que hay a la hora de dibujar. Podemos controlar, bueno, fijaros la cantidad de parámetros que se pueden controlar, ¿no? Por ejemplo, la dispersión, es la separación que hay a la hora de... No es lo mismo, por ejemplo, la trama de un pelo que un tipo de textura de la piel, de las pecas, cosas de ese tipo, ¿no? E incluso, no se está viendo ahí, pero dinámica del color, donde yo podría escoger la variación de color que hay. Por ejemplo, si estoy creando una barba canosa, puedo decirle qué tono más claro hay de la barba y qué tono hay más oscuro. Y definir la variación. Estoy viendo que la imagen no está saliendo completa, pero bueno, para ver el dibujo voy a poner un tono de barba, por ejemplo, así, para que se vea claro aquí. Una barba un poco exagerada, pero ese sería el tono claro, ¿no?, de la barba, a lo mejor, así un poco de Van Gogh, pero bueno. Y el tono oscuro de la barba, un tono oscuro. Entonces, todas esas variaciones que hemos hecho, automáticamente ahora sí, cuando dibujo, van saliendo, ¿no? Claro, fijaros la velocidad, pobrecito Durero, cuando pintaba pelito a pelito los pelillos de la liebre y una vez que uno ha conseguido conformar un pincel a la velocidad en la que puede trabajar, ¿no?, creando, pues bueno, si tuviéramos aquí una foto de Bruce Willis, pues podemos ponerle pelo a los afro en cuestión de minutos, ¿no? Y así, bueno, era una idea para que vierais a la velocidad de trabajar, que es una de sus grandes virtudes. Bueno, pues esto lo he traído más que nada para que se vea a nivel plástico, que también se puede trabajar como cualquier otra técnica, ¿no?, acrílica o... Bien, otra de las grandes ventajas y aportaciones del mundo digital es que los tamaños son relativos. No existe tamaño. O sea, para aumentar la calidad de una ilustración, puedes ampliarla todo lo que quieras. Dibuja y después lo vuelve a poner a su tamaño. Porque parece tan evidente, hasta ahora no se podía hacer, y veremos que en arte generativo, hasta que precisamente los ordenadores permiten eso, pues los propios dibujantes, cuando llegaba un momento que había un tamaño físico que no podían dibujar más pequeño de eso. Ahora sí, amplía, sigue dibujando y sigue aumentando los detalles y la calidad, ¿no? Bien, por asemejar, una ilustración que podría estar hecha perfectamente de forma vectorial, pero que está hecha de forma raster. O sea que en realidad las técnicas como tales no importan. Cada una tiene su aportación y es una técnica mixta, ¿no? Todo esto está hecho con raster, pero el bote es mucho más rápido de desarrollarlo de forma vectorial. Y los cristales, metales, ese tipo de cosas es casi automático. E incluso ilustraciones que realmente tendrían exactamente el mismo acabado por la forma de trabajar del ilustrador si lo hubiera hecho vectorial o lo hubiera hecho raster. Bien, el modelado 3D. El modelado 3D es un binomio, es una mezcla precisamente de las dos técnicas que acabamos de ver. Os he traído esto, que era la práctica que me gustaría que viéramos esta tarde,
Ya veremos si podemos hacerla, no sé cómo vais de ordenadores, pero si podemos hacerla o, bueno, o al menos ver cómo se hace o lo que sea, ¿no? Una demo reel, ¿no? Como dice. Pero bueno, esto está hecho en Photoshop y esto está hecho en 3D. O sea que el 3D realmente integra un modelado que es vectorial, se trabaja por puntos igual que en la ilustración 2D, pero en 3D, en los 3 puntos del espacio, en los 3 ejes del espacio. Y a eso se le añade como una envoltura, como si le pegáramos un envoltorio, una ilustración que en realidad es plana y está hecha en Photoshop y además nos permite trabajar varias cosas al mismo tiempo. Por ejemplo, en 3D, las anillas que se ven, el relieve es este. En la ilustración en blanco y negro, donde los negros y los blancos, lo que sea negro, se hunde. Entonces redibujamos y podemos reinterpretar cómo la superficie del objeto va teniendo cuencas y relieve con respecto al dibujo en 2D que hagamos. Y esto es el brillo especular, que normalmente se utiliza pues, en un fondo de lo que sea. Hay muchos autores incluso que utilizan una foto de sí mismos como brillo especular para filmar su dibujo. Tendríamos que ampliarlo mucho para verle así saludando o algo, ¿vale? Bien, o sea que el 3D aprovecha las dos cosas al mismo tiempo. Cosas que se consiguen, pues bueno, hay un tema que yo no he hablado, pero que yo ya hemos citado antes, que es el tema de la fotografía. La aportación alucinante que hace el dibujo, sea digital o no, el dibujo científico, es precisamente eso, que es capaz de quitar la información que no nos interesa y dejar solo la información importante, ¿no? O sea, que discrimina todos los datos que no interesan y que la fotografía como tal no puede, ¿no? Y pues bueno, nos permite representar lo que hay dentro y fuera al mismo tiempo, hacer un análisis estructural. Bien. Bueno, esto es un ejemplo de unos principales sistemas de modelado que hay. Pues se puede trabajar como hemos visto en Illustrator por puntitos, o se puede trabajar como si fuera barra. Uno de los programas que más se usa se llama ZBrush y nos permite modelar directamente con herramientas como si estuviéramos sobre barro y pues, conseguir un realismo muy, muy orgánico. No solo hay tecnología de dibujo como tal. El escaneo cada vez se está integrando más en la ilustración científica. Esta obra que traigo aquí, esto después lo que se ha hecho es incluso, lo están haciendo, aquí lo que están intentando es analizar el sistema de sonar del murciélago. Y a partir de escaneos 3D alrededor, el problema de escaneos 3D es que da mucha información de puntos, pero te da la forma exacta. Entonces lo que hacen es, lo escanean, lo cogen y ahora limpian, digamos, lo remodelan para dejar solo la información interesante, ¿no? Y incluso después lo sacan lo imprimen en 3D. Bueno, en el mundo forense cada vez se está aplicando más. Antes no era muy aceptado, pero ahora ya sí, porque ha evolucionado bastante esta tecnología y las piezas óseas, que es lo único que se tiene, ¿no? Normalmente se sacan con dos técnicas, o por tomografía, que sería fotos en rayos X, sobre todo porque ahí si hay algún golpe o hay alguna enfermedad que haya provocado cambios óseos, pues se puede analizar. Y con fotogrametría, que es fotografía directamente, una cámara de fotos normal y corriente. Si le hacemos fotos alrededor, hay programas que nos generan toda la malla de 3D. Y aquí está mezclando las dos técnicas, porque tienes por un lado el escaneo, pero toda la reconstrucción facial está hecha por un modelador, está hecha a mano, digamos, ¿no? Hay unos límites que se saben en cada parte del cráneo, por ejemplo,
se sabe exactamente cuál es el volumen máximo que podía tener y se va reconstruyendo con respecto a eso. Tiene un nivel especulativo muy alto, pero cada vez está más aceptado. Bueno, en algunos, pues, porque hay incluso retratos de ellos, ¿no? En óleo y cosas así, pero hay cosas que nunca se pueden saber. O sea, esto es especulación pura y dura. No puedes saber ni el color de los ojos, salvo que hubiera un retrato de él, ¿no? No puedes saber ni el volumen exacto de la nariz, ni de la oreja. O sea, todo lo que no esté pegado al cráneo es información especulativa. Pero cada vez está más aceptado. Y sobre todo, por ejemplo, en el tema de los dinosaurios, sí está completamente aceptado porque bueno, se intentan analizar a partir, por ejemplo, del cocodrilo, pues, especies de cocodrilos actuales, a partir de ahí se especula qué forma podían tener, los movimientos y todo, y lo bueno de trabajar en 3D es que como se trabaja cada músculo de forma independiente, después la piel, al moverse, pues se reinterpreta incluso los movimientos que podía tener ese animal, ¿no? Este es un ejemplo de cómo queda cuando se usa fotogrametría, o sea, fotografía alrededor del cráneo real. Bien, esta la he traído sobre todo para que veáis la parte artística que aquí entra, ¿no? Porque no es solo la calidad técnica, ¿no? y lo que se quiere mostrar, sino, bueno, se permiten ciertas licencias que dan un acabado totalmente diferente según el artista. Y pues aquí lo que estamos viendo es un realismo absoluto que tiene incluso bueno, aquí en la pantalla no se ve bien, pero esa ilustración tiene incluso los brillos, ¿no? de los líquidos, ¿no? de las sustancias líquidas que hay lubricando esas partes de los órganos, ¿no? Y aquí pues lo lleva a un nivel casi escultórico, ¿no? No deja de representar todo lo que hace falta a un nivel de detalle increíble, pero se permite el lujo de quitar información que realmente no es relevante y darle ese aspecto más escultórico, más artístico. Aquí, por ejemplo, lo mismo. A nivel microscópico, esto está hecho en 3D, o sea que son reconstrucciones hechas a partir de elementos 3D y de fotografía microscópica, pero después están coloreadas con acuarela. O sea que es una técnica mixta tradicional con 3D. De hecho, este autor, que lo hacía de un modo científico, pues, por darle más calidad, ¿no? Ha llegado a hacer incluso exposiciones ya porque se lo piden, ¿no? Que ha cogido fama y todo como artista más que como el valor científico que realmente tiene, ¿no? O este autor, esto sería el VIH, bueno, da ese aspecto intimista, ¿no? Y le da un valor donde se separa de la información y lo convierte casi en una obra artística, ¿no? Sin perder nunca el rigor, que es lo que pasa en este tipo de obras, ¿no? Donde el artista pues, aprovecha, igual que a nivel tradicional, se echan los tintes, ¿no? Para que pues, los contrastes para poder ver las partes que nos interesan de la célula o de la fibra, pues hace una reinterpretación de esos colores y todas las estructuras celulares y eso pues las reinterpreta con un color que desborda, ¿no? Artísticamente, ¿no? Y por último, quería enseñar una parte, cuando he empezado he dicho, hay una parte que la ilustración tradicional no podía hacer y que hasta que surgen los ordenadores no existía. Y es el dibujo con programación, o sea, lo que se llama arte generativo. Las aplicaciones, tanto artísticas como científicas, son espectaculares. Para que nos entendamos, he hecho un pequeño ejemplo, aquí en un momentito. Bien, he escrito esta línea de código, que no tenéis por qué saber interpretarla, ¿vale? Pero, bueno, nada, no solo quería enseñaros que hay una pequeña línea sin mucha historia. Esta línea lo que me va a permitir es esto. Hemos visto
que yo puedo crear dos puntos, ¿no? Con el ratón. Pero ¿qué pasaría si uno de los puntos que yo he creado no tuviera las coordenadas del ratón en ese momento que yo he hecho clic, sino que se quedaran pegadas al ratón? Entonces, en mi línea de código lo que dice es que cada vez que note que se mueve el ratón, redibuje la línea desde el punto de origen a donde esté mi ratón. De hecho, eso no es lo que deja de hacer una aplicación. Photoshop está haciendo eso en realidad, ¿no? Una programación bastante más compleja, pero de este tipo. Pero lo que me refiero es que una de las cosas que aporta el arte generativo, el dibujo, lo primero que estás dibujando con programación. Ahí no estás dibujando nada físicamente. Y eso hace que mucha gente que es muy creativa pueda realizar dibujos alucinantes. O sea, gente que no es artista como tal, que es programadora, pero que es muy creativa, pueda desarrollarse como dentro del arte. Si yo puedo cambiar, igual que estoy cambiando ese punto final, puedo cambiar este, y puedo cambiar todos los puntos de todas las estructuras que yo dibuje, porque están con programación, pueden cambiar en cualquier momento de sitio, pues podemos generar universos completos que van a tener en cuenta el entorno, incluso las personas que están manipulándolo y todo, ¿no? Y esa es una de las grandes aportaciones. Aquí os había traído un ejemplo que sigue vigente por aquí. Es que hay cosas que he intentado abrir, pero que este ordenador es muy pequeño y no he podido. Pero este sí. Este me sirve para explicaros precisamente una de las ventajas esas de que los puntos estén programados, no estén dibujados. Una cosa así, muy graciosa, muy bonita. Nos va enseñando diferentes especies, pero lo que quiero que estéis atentos es a cómo a partir de los mismos puntos, estos puntos simplemente se van a mover de sitio y nos van a ir generando todos los animales. Esta sería una forma increíblemente simplificada de no sé si se va viendo hasta qué punto se podría llegar con este tipo de cosas, ¿no? Vale. Bien. El arte generativo nos permite trabajar, por ejemplo, con ecuaciones o algoritmos y que intenta, ya no es interpretar físicamente la forma a lo mejor de un pelo o algo, es todo, cómo nace, cómo crece, cómo se mueve, cómo le afecta el entorno, qué forma coge cuando se acaricia, qué forma coge cuando le da el viento, y todo va a partir de una ecuación. Por ejemplo, en esta ecuación, pues estamos viendo, intenta interpretar este pelo a partir de una ecuación matemática. Aquí lo que hace es una ecuación que coge la estructura de crecimiento de un hongo. Son ecuaciones muy simplificadas, pero que pueden llegar mucho más lejos. ¿Para qué pueden servir a nivel médico? Pues bueno, esta estructura consiguen ayudar al científico a entender, esto es la formación en la araña, la formación del hilo. Dentro del conducto que usa para hacer la tela de araña, pues la proteína, cómo se estructura la proteína para conseguir hacer ese cordón. O sea que lo bueno del dibujo generativo es que hay movimiento y entonces nos permite generar una secuencia de información. Bien, aquí entran muchos fenómenos naturales que se conocen pues, como los fractales. Cuando vemos un rayo, ¿no? Cuando vemos un rayo siempre sabes que es un rayo, pero no hay ningún rayo que sea igual, ¿no? O cuando vemos un árbol, un olivo, pues todos los olivos son olivos, ¿no? O los pinos son pinos, pero no hay no solo un pino que sea igual a otro, sino ninguna rama de pino que sea igual a otra, ninguna estructura de ese pino que sea igual a otra, ¿no? A eso es lo que se llama el crecimiento generativo de un fractal. Y eso
es una de las grandes cosas que no se pudo demostrar del todo hasta que aparecieron los ordenadores. Esto es una ecuación que resuelve Mandelbrot en los años 1960. Pero esto en realidad lo había escrito un matemático a principios del siglo XX, que se llamaba Andrea, pero que no pudo demostrar porque él físicamente intentaba dibujar y llegaba un momento que físicamente no podía seguir interpretando. Fue el ordenador el que nos permite, digamos, seguir ampliando, ¿no? Lo de la pérdida del lienzo que os decía antes, ¿no? Y bien, lo he traído, que lo tenía por ahí, para verlo, en vez de que lo veáis así en plano, que lo veáis en movimiento. Aquí, la estructura de Mandelbrot. Un poquito. Es una estructura que conforme vamos ampliando, va generando dentro de la ecuación nuevas formas. Y esas formas nunca se repiten idénticas. Y hasta ahora hay muchísimas ecuaciones de este tipo, ¿no? De fractales. La de Mandelbrot sigue siendo la mejor porque es la que más interacciones genera. Ampliamos y ampliamos y ampliamos y va cambiando esa imagen. Sigue la misma estructura, pero nunca sale el mismo dibujo. ¿Es infinita? No. Tiene 50.000 interacciones. Y hasta ahora es la que más, porque de las mejores que hay, ahora voy a poner otra que es maravillosa, pero que tiene solo 200 interacciones. O sea que la de Mandelbrot es tan espectacular por eso. Bueno, y además la diferencia de otros sistemas estructurales que había anteriores, cuyas ecuaciones son siempre simétricas. Tanto en esta, que es la de la estrella polar, ¿no? La del copo de nieve se llama, o esta de la triangular, van creciendo la estructura internamente, pero todas las piezas son simétricas siempre. Y aquí no, aquí hace una interpretación orgánica de lo que sería un crecimiento fractal. Aquí os enseño lo maravilloso de la de Mandelbrot de esta. Va generando figuras que son totalmente diferentes. Son totalmente diferentes las primeras 50 interacciones. Y después, a partir de 5.000 empieza ya a ponerse borrosa. Vamos, se entremezcla demasiado. Y esta sería el Mandelbrot, que es muy posterior y que usa tecnología 3D. Es muy bonita, pero solo tiene 10 interacciones puras. Y a partir de 200 interacciones empieza a perderse, pero ahora he traído alguna cosilla de esa, creo. Sí. No hay nada dibujado, lo que quiero que entendáis es que todo esto es una ecuación matemática. Bien. Bueno, esto sería otra forma, otras ecuaciones que tienen resultados maravillosos. Esta se llama Frax. Está basada en la de Mandelbrot, pero permite trabajar con cambios de color y algoritmos de color. Bien, otra de las aportaciones, pues claro, si yo puedo mover los puntos de sitio, puedo provocar interactividad, ¿no? Y que tener en cuenta al usuario, ya sea el paciente, el médico o lo que sea, y que cambie a tiempo real. Creo que había echado un pequeño cosa aquí. Estos son medusas que están generadas por ordenador, o sea, con programación. ¿Qué es lo bueno? El usuario tiene la Kinect, ¿conocéis Kinect? La Xbox, la consola. ¿Habéis visto que la videoconsola, la Xbox One esa y Xbox 360, hay juegos que tú mueves el cuerpo y el muñeco se mueve sin necesidad de mando? El Wii.
Sí, todo eso, pues esa tecnología Kinect se asocia al usuario y entonces puede interactuar con las medusas. Las puede tocar y todo eso. Y también tiene una versión inmersiva, con gafas, entonces nos podemos meter dentro del mar con las medusas y estudiarlas y manipularlas. Y en realidad está todo hecho con programación, a partir de los movimientos que tienen esas medusas, el comportamiento de crecimiento que tienen y van creciendo en el tiempo. Tenía aquí otro de esos. Aquí se ve también. Se puede controlar absolutamente todos los parámetros científicos de esa especie de medusa. Vale. Y acabando. Basado en los animales, ¿habéis visto los animales que podéis ver con el móvil en realidad aumentada con Chrome? No sé si lo habéis hecho alguna vez. Ponéis animales 3D en Chrome y os deja con el móvil ponerlo aquí en la mesa y ponerlo alrededor. Bien, pues esos animales están hechos a partir de polígonos y Chris Milk, que es un autor de videocreación de cine, consiguió crear un entorno, lo que se llama una película inmersiva, donde él graba la película y tú estás viendo la película, pero el ángulo con la que ves la película lo eliges tú en el momento. Se supone que es la próxima era de cine y a nivel documental se está usando ya. Para que me entendáis, por ejemplo, en ese corto hay una escena donde, esta escena que se está viendo aquí, tú vas en un coche y todos los animales están saltando alrededor. Pues tú con el ratón puedes elegir. El coche va a avanzar porque la película que él ha hecho, el coche avanza hasta la siguiente escena. Pero moviendo el ratón puedes ver desde qué ángulo tú estás subiendo el coche de verdad. Entonces puedes ver los animales que hay volando, o los que hay en el suelo, o lo que tú quieras. O sea que cada vez que ves la película la puedes enfocar de una forma diferente, ¿no? Bien, eso a nivel científico la idea es esa, que tú puedas meterte dentro del entorno y que puedas ver pues, una cirugía o algo desde cualquier perspectiva, ¿no? Bueno, la infografía tradicional, que Isma ya había mostrado algo, ¿no? Y, uno de los grandes, Fernando Batista. Y lo que os decía antes, lo importante es la información, ¿no? Como tal. O sea, si no tiene una funcionalidad, no sirve para nada. Eso no quiere decir que no se pueda dotar de gran belleza, ¿no? Pero el carácter científico es fundamental. ¿Y qué ha aportado lo que sería el arte generativo dentro de la infografía? Por poner un ejemplo de una infografía que os la he traído, que tenía un GIF. Está el estudio exacto del aleteo y que podemos ver los movimientos y bueno, pues esos vectores se están moviendo en el espacio en eso y se le puede aplicar pues a cualquier tamaño de especie o de animal, ¿no? Murciélago. Pues ya estoy acabando. Vale, si veis cualquiera de las infografías que está la National Geographic está publicando, las publica ya en tablet, ¿no? Y entonces, claro, está aprovechando todo esto para explicar un montón de fenómenos en movimiento que la ilustración clásica no podía hacer, ¿no? O sea que quizá una de las grandes aportaciones sea esa, que podemos ver una secuencia de ilustración científica y controlarla. O sea que, vamos, en la tablet os aconsejo que miréis lo que se está publicando en la National, porque es espectacular, ¿no? Bien. Esta, por ejemplo, y ya acabo con esto, es el Big Data, que normalmente se usa para el registro de datos económicos o de población y todo eso, ¿no? Pero a nivel científico también se está usando. Por ejemplo, esto es una representación gráfica de los cambios producidos en los libros de la evolución de Darwin.
tuvo 6 revisiones, ¿no? Y lo que estamos viendo es cada una de esas revisiones, cómo se van ramificando los capítulos y se va moviendo y lo podemos ver de forma visual. De hecho, esto es generativo, o sea que se genera, aunque aquí al final vemos una ilustración final, pero está generado a partir de datos. Eso nos permite, pues, por ejemplo, estos son los lanzamientos de la NASA, ver de una forma visual y muy rápida datos que son totalmente abstractos y que, bueno, que a nivel científico el análisis de datos por listas, ¿no? por los datos como tal, se tardaría mucho, pero para ver picos, cambios drásticos que estudiar, verlo visualmente y decir, oye, aquí hay realmente esa producción, cambio, y ya así nos traslada esos datos, ¿no? De análisis. Pero la forma visual es mucho más rápida. Esto, que ha dejado de funcionar ahora, pero no me vale este ordenador. Esto es un mapa de viento que está a tiempo real y se conecta a los satélites y a partir de esas líneas vectoriales nos genera todos los remolinos y todas las cosas que están pasando a tiempo real. Por poner un ejemplo. Y ya está. Bueno. Gracias.